Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, aquí en el Museo de la Inmigración, Hotel de los Inmigrantes. Hoy vamos a conversar con Miguel Pereira, cineasta, presidente del directorio de Radio y Televisión Argentina. Miguel, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? Buen día. Miguel, ¿por qué la televisión argentina ha sido tan poco federal? En general, no solo la televisión pública, también ha sido poco federal. Bueno, responde al esquema de país, un país muy centralista, digamos que autogenera su propia imagen y esta imagen es la que difunde hacia el resto del país. Y pienso que ese hecho acrecenta las ganas de la gente de pertenecer a esa fuente generadora de imágenes como ese faro de luz, y casi todos los provincianos que de alguna manera se dedican al arte audiovisual quieren venir a Buenos Aires para poder realizar su profesión y de esa manera se convierte en un juego infinito de movimiento perpetuo donde los provincianos, como es mi caso, como es el tuyo, terminamos acá en la capital federal y no produciendo y generando imágenes y contenidos desde las provincias argentinas. Creo que tiene que ver con la estructura en la que está basado este país, su estructura económica, con el puerto justamente donde estamos hoy, y que constituye la verdadera grieta, a mi entender, del país, de Argentina. ¿Y cómo se resuelve? Yo creo que muchas veces cuando hablamos los provincianos sobre esta estructura de país, de cómo está armado nuestro país políticamente, económicamente, que todos sabemos que es contrario a lo que se había pensado, se establece una constitución nacional. La constitución dice una cosa distinta. Para que sea un gobierno federal, y terminamos con un gobierno muy centralista. Yo creo, a mi entender, de la forma que yo mismo desarrollé mi carrera, muy difícil hacer cine desde una provincia marginal como lo es Jujuy, y pude hacerlo, bueno, por mis vinculaciones con el exterior, por haber vivido muchos años en Inglaterra, haber estudiado allá, pero creo que se federaliza cuando se federalizan los recursos. Cuando el que maneja los recursos los tiene en este lugar, que es la capital federal, y cuando hablamos del gobierno nacional como si fuera una entidad supra que existe en algún lugar del espacio, es muy difícil. Porque en realidad que la nación, el gobierno nacional, es la suma de todas las provincias, no puede existir per se. Entonces creo que la verdadera solución pasa por la federalización de los recursos. Y en términos de los medios públicos, de los medios audiovisuales, ¿cómo sería esa federalización de recursos? Bueno, a mi entender, lo que yo trato de alguna manera de hacer, ahora que me toca estar presidiendo el directorio de RTA, de Radio y Televisión Argentina, que justamente es Canal 7, la televisión pública y Radio Nacional. Y Radio Nacional. Y el canal de Trenquelauquen, que es un hijo entenado que tenemos también. Justamente es tratar de producir imágenes y contenidos a través de la red federal de televisoras públicas que tiene el país. Hay alrededor de 20 televisoras públicas diseminadas por el territorio nacional, por supuesto que constituyen una suerte de armada Brancaleone. Hay algunas que están muy bien equipadas, otras muy pobremente equipadas. No ha habido un trabajo serio de equiparamiento, de igualación. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Si no se produce cosas de calidad, se dice, bueno, no, ¿por qué vamos a pasar cosas que no son de calidad? Entonces empieza un poco lo del huevo y la gallina, ¿no? Pero yo creo que la televisión pública per se tendría que estar en otro lugar del país. Si de mí dependiera esa decisión, mi voluntad sería ponerla en otra parte, no sé si en algún lugar de la Patagonia, en la ciudad de Córdoba, y tener centros regionales, como es básicamente cómo funcionan las televisoras públicas en Europa, como es la misma BBC, como es la RAI y la televisión española. Por lo general,
se constituyen desde las periferias, desde las provincias hacia el centro. Y acá es justamente lo contrario, ¿no? Y además eso le daría otra impronta, porque estando en Buenos Aires la televisión pública siempre queda ahí como que no está claro si es un canal más comercial que debe competir por el rating y la audiencia y los anunciantes, o si es una cosa distinta, más cerca de la función pública que en Europa han tenido las televisoras estatales. Exactamente, sí, yo creo que ese es el gran problema. Muchas veces el impulso nos lleva a querer competir por el rating, cosa que es imposible porque la televisión pública está para dar un servicio, nosotros no vendemos productos. La existencia de la televisión en sí es para crear un espacio publicitario y se pueda vender un producto. Digamos que la excusa es el programa que se hace, porque el fin último es poder tener un anunciante que ponga dinero en una pauta. Eso en la televisión comercial. En la televisión comercial. ¿Cómo debería ser? La pública es todo lo contrario, porque nosotros no dependemos de la venta publicitaria, sino que estamos para darle un servicio a la sociedad, a nuestra comunidad, pero también recibimos ese dinero a través de impuestos indirectos o de distintas formas del Tesoro Nacional. O sea que nosotros de alguna manera tenemos asegurado un ingreso. Entonces esa responsabilidad es totalmente diferente. Yo no me debo a un anunciante, sino que me debo a la sociedad a la que debo servir. Entonces, cuando eso no queda claro, se comete el error de querer crear programación que compita con los canales comerciales que están radicados en la capital federal. Y entonces se desvirtúa un poco. Porque si nosotros hacemos cosas, por darte un ejemplo, como los festivales folclóricos que se hacen en la temporada estival a lo largo y a lo ancho del país. Festival País, ¿no? Festival País, exactamente. Bueno, no tiene un valor comercial, pero la gente de las provincias se siente identificada y se siente reivindicada porque su cultura o la tradición de la región donde habita aparece en la pantalla nacional. Este es un ejemplo que yo casi siempre doy cuando vamos a filmar el Festival de Jesús María, que es el Festival de la Doma, y a veces cuando hay una pausa en el espectáculo de Doma y la cámara panea lentamente por las tribunas, toda la gente que está ahí empieza a levantar un cartelito identificándose del lugar de donde proviene, ¿no? Que si viene de Santiago del Estero, de Jujuy, de la Patagonia, como diciendo, aquí estamos, existimos, queremos aparecer en la pantalla nacional. Hubo, a propósito de lo que estás diciendo, un episodio durante el Mundial con el relator de la tonada y los giros extraños, ¿no? Que en las redes sociales fue subrayado e incluso un poco hostigado. Bueno, ahí tenés, es un relator cordobés de Radio Nacional Córdoba que en su provincia es una suerte de leyenda, es como si lo escucháramos a Fioravanti a nivel nacional o aquí en Buenos Aires o a Viñolo, Clos, y las cosas que él decía de la manera que lo decía le resultaba extraño al porteño, pero al provinciano le resultaba absolutamente natural. Entonces, cuando se dio esta discusión, yo le decía, pero ¿y ustedes qué creen que pensamos nosotros cuando escuchamos los giros o las cosas que dicen los porteños? Nosotros también nos parece exótico y nos reímos, o a veces muy exagerados, ¿no? Ahora, ese caso puso en evidencia hasta dónde existe esa grieta, ¿no? Absolutamente. Que probablemente no sea una sola, que sean varias grietas, ¿no? Porque este es un país grande, con muchas tonadas y muchos giros. Mira, yo creo, volviendo a tu pregunta inicial, que el fin último de un medio público, de la televisión pública argentina, es el de integración. Para mí, la televisión tiene que servir para integrar. Yo creo que es un gran desperdicio que hacemos los argentinos en no integrarnos culturalmente. El vehículo que lo puede hacer de forma simultánea e inmediata es la televisión. Obviamente todo lo convergente, todos los medios que existen hoy también lo son, pero por lo general la televisión sigue ocupando un lugar central en cuanto al hecho social de ver televisión. A sentarse a ver el partido de fútbol con los amigos, con la familia, o a ver un programa político, sigue siendo un nodo focal de un momento social, familiar.
el caso este del relator de fútbol cordobés fue muy emblemático, digamos, en las redes sociales se lo criticó, hubo comentarios hasta peyorativos, pero bueno, de alguna manera lo que marcan es que la televisión producida y las imágenes y contenidos que se producen en Capital Federal se autoexaltan, se autovaloran. Por lo general hay un grupo relativamente reducido de gente que figura siempre en todos los canales de televisión o escriben en los diarios. Entonces como que han conformado un corpus representativo de lo que son los medios masivos de comunicación. Cuando se intenta ingresar otra cosa desde la provincia es muy difícil, resulta hasta chocante. Nosotros, por ejemplo, en la televisión pública, con una pequeña acción, decidimos que en los noticieros del canal traer periodistas del interior, que cada 2 semanas viniera un periodista hombre o una periodista mujer a leer las noticias. O sea, no era un acto de lograr un cupo federal, sino que eran profesionales de ser relatores televisivos en sus provincias. Y de hecho lo hicieron muy bien. Y a lo largo de estos 2 años fuimos trayendo prácticamente de todas las provincias argentinas. Y fue un éxito. ¿En qué sentido? En que ese periodista, al integrarse al estudio mayor, digamos, de los noticieros de la televisión pública, se enfrentaba a otra estructura profesional, debía aprender muchas cosas, le sirvió como capacitación. Y cuando regresó a su provincia, había logrado un impacto muy grande, porque esa persona que veían en el pequeño pueblito todos los días leyendo las noticias, de golpe estaba en la pantalla de la televisión nacional haciéndolo. Uno de los nuestros. Uno de los nuestros, que llegó, que pudo estar ahí, pero no solo para reivindicar ese pequeño pueblito, sino el hecho de decir, hay alguien provinciano que habla de otra manera, que tiene otra tonada, que está dando una interpretación también de la realidad a través de las noticias que lee y siendo objetivo al mismo tiempo. Miguel, al principio decías que si fuera solamente responsabilidad tuya, mudarías la televisión pública a algún lugar del interior. Sí. Ahora te voy a preguntar, y quiero que me lo respondas después del corte, bueno. ¿Qué impide proyectar, no hacerlo de inmediato, pero proyectar una política de ese tipo? Lo vamos a escuchar después de esta pausa. Seguimos en TMT Conversaciones, aquí en el Museo de la Inmigración, charlando hoy con Miguel Pereira, que es presidente de Radio y Televisión Argentina, la empresa pública detrás de la televisión pública y de Radio Nacional. Miguel, ¿qué impide que en algún tiempo, en algún plazo razonable, la televisión pública esté en el interior? Bueno, son muchas cosas. Volvemos a lo que habíamos hablado al inicio. El poder político, económico del país está centrado en la capital federal. Es muy difícil desmembrarlo, es muy difícil sacar algo. Mi padre fue secretario de Cultura de la provincia de Jujuy muchas veces, fue 5 veces. Y yo me acuerdo que él decía, fíjate que todo lo nacional está en Buenos Aires. Dice, la Biblioteca Nacional está en Buenos Aires, el Fondo Nacional de las Artes está en Buenos Aires. Todo lo que diga nacional va a estar centrado en la capital federal. Entonces esto hace también
que se haya generado una resistencia muy fuerte a querer cambiar esta estructura, ¿no? Yo me imagino que hoy, siendo Buenos Aires una mega ciudad ya tan estruendosa, difícil, con tantas obras que ocurren en la ciudad, tantos vehículos y todo, hay muchas parejas jóvenes que a veces piensan en mudarse al interior, quieren una vida más tranquila para los hijos que recién van a tener, porque de verdad la vida en el interior la calidad de vida es mejor que la de Buenos Aires. Acá hay muchísimos más elementos culturales que se ofrecen, pero cuando uno vive acá termina no usándolos porque está inmerso en la coyuntura diaria laboral y de otro tipo. Yo no sé, yo no tengo mis dudas que si uno decidiera trasladar la televisión pública a una provincia, no hubiera muchísimos técnicos jóvenes que dijeran, sí, a mí me interesaría. Primero porque sería una cosa fundacional, es ir de alguna manera, cambiar el punto de vista de la Cámara. La Cámara siempre mira desde la capital hacia allá, desde allá ya estaría más repartida, podría panear 360 grados mostrando la realidad del país. Pero bueno, hay una resistencia que se ha ido generando a lo largo del tiempo a través de los distintos gremios y sindicatos que trabajan en la televisión pública, que realmente son muy fuertes y no son proclives a la entrada de imágenes o contenidos que se generen fuera de la propia televisión pública. O sea que hay una defensa muy fuerte de lo laboral, pero que a la vez no se mide que eso está impidiendo que se genere trabajo en otras partes del país. Y peor tal vez, que no permite que se muestren otras partes y otras realidades del país. Claro, ¿no? Yo creo que eso sería una cosa de complementación, que ni tendría que existir este problema. A veces en muchos de los trabajadores de la televisión pública se genera cierto miedo, siempre pensando, van a destruir la televisión pública, la van a vaciar, cosa que yo lo veo casi como imposible, ¿no? En los sindicatos se escuchan esas palabras bastante graves, ¿no? Vaciamiento, censura, despidos. Pero creo que es un miedo autoinducido, porque de hecho acabamos de transitar un mundial donde la televisión pública creo que ha sido la estrella central. Hemos tenido pico de 50 puntos, o sea que la gente elige mirar el fútbol en la televisión pública. Fíjate que también lo tenía una señal de cable. Otra señal de cable, y las diferencias eran muy, muy grandes. Así como la gente elige ver, por decirte, el turismo carretera, elige ser representada por la televisión pública cuando la televisión va hacia el interior del país, hay una identificación mucho más grande. Entonces, por eso te decía, es un miedo autoinducido. ¿Por qué? Porque el mundo de los medios masivos ha entrado ya hace tiempo en la convergencia digital. O sea, ya nos estamos mudando a una forma distinta de generar contenidos. La irrupción de Internet, las redes, todo eso es sabida. Y también hay un poco de miedo a comenzar ese elemento nuevo. Y ahí hay una resistencia también de los distintos gobiernos, tal vez, que han tenido que gestionar los medios públicos y que conservan la lógica antigua. Por un lado, una radio AM con sus respectivas FM, incluso con su servicio de onda corta internacional, que obviamente ahora ya circula por internet, pero sigue vigente. Un canal de televisión que en los últimos años sumó algunas señales segmentadas, Paca, Encuentro, etcétera, etcétera. Una agencia de noticias, y todo por separado, y todos a la vez haciendo video, audio, texto, y además con funciones solapadas, superpuestas, ¿no? Y hay ahí como una resistencia a trabajar sobre esas sinergias que son evidentes y que en el mundo privado ya llevan 2 décadas o más. Es así. Yo creo que sí, que estoy de acuerdo con tu pensamiento. Los gobiernos a veces no saben qué hacer con la televisión pública. Se actúa por reflejo. Dicen, la BBC de Londres, pero la BBC de Londres es una nave insignia de la cultura británica y allí los presupuestos son gigantescos. Estamos hablando de
60.000 millones de libras esterlinas anuales. Aquí también se invierte mucho, no a esos niveles. Claro, pero te digo que es ínfimo, o sea, realmente aquellos son instituciones muy, muy grandes y como vos dices, ya entendieron que el cambio está y ya lo vienen haciendo, de hecho, ya se han desplegado por toda esa otra gama de cosas. Y aquí en el caso de RTA, la televisión y la radio están haciendo alguna actividad en conjunto. Pues la radio sí, a diferencia de la televisión, sí tiene más de 40, casi 50. 49 emisoras con presencia en las capitales de provincia, muchas veces en segundas ciudades dentro de las provincias. La radio sí trabaja en red y tiene una función social muy clara, sobre todo las emisoras de frontera. Las emisoras de frontera son vitales, primero porque impiden a veces la entrada desde otros países que también irradian su radio y su cultura y su idioma. Y su lengua, claro. Y su lengua, claro. Y sirven para mensajes a los pobladores. A veces hay que lo único que se tiene es la Radio Nacional para poder enviar un mensaje a una escuela rural, a una comunidad alejada, etcétera, etcétera. Y en Radio Nacional sí se escuchan más tonadas. En Radio Nacional es bastante más federal y está asentada en el territorio. Están las 49 en todo el territorio. Pero en conjunto con la televisión, relativamente poco. Muy poquito, desconfianza, es como que son dos unidades de negocio diferentes, por lo cual se miran con recelo. Bueno, justamente para tratar de salvar esa grieta, nosotros acabamos de terminar una serie que se llama Argentina, decime qué se siente, donde hicimos por primera vez trabajar a la televisión pública con la Radio Nacional y los medios interactivos. Entonces fue como un gran experimento que creo que funcionó muy bien, porque fue muy federal, fuimos a todos los puntos y distintas locaciones del país, e inclusive trabajamos con equipos de las provincias, o sea, fue un equipo de la televisión pública y de los medios interactivos, pero la provincia puso un equipo propio que se complementaba, a veces era el equipo provincial el que hacía los drones, y realmente están muy profesionalizados. En la provincia hoy, la verdad que los medios audiovisuales están al día, te diría. Falta la práctica que da una industria, ¿no? O tener una producción continua de cosas. Pero bueno, logramos vencer esa desconfianza entre la radio y la televisión, trabajamos juntos, salimos por todo el país, el programa anclaba en cada una de las radios nacionales donde íbamos, cosa que participara, y estaba conducida por Adrián Corol, que es un hombre de radio, es justamente el director de Radio Argentina al exterior. Bueno, nosotros lo proponemos como un ejemplo a seguir, como pasos que se pueden ir dando hacia la integración. ¿Con qué televisoras públicas de otros países se está cooperando? Ojalá fuera con todas. Yo tengo el convencimiento que la televisión pública argentina tendría que estar integrando el mismo club de las televisoras públicas mundiales. Está bien, hablamos de instituciones con muchísimo prestigio y dinero, pero la televisión pública argentina, por ser televisión pública y depositaria de la imagen del país, y es quien va a representar al país en el exterior, tendría que pertenecer a ese club. Personalmente, desde que inicié mi gestión ya hace más de 2 años, me dediqué trabajosamente y laboriosamente a lograr una coproducción con la televisión central china. A mí me interesa muchísimo, tuve la suerte de viajar hace ya más de 2 años y me hicieron conocer toda su industria audiovisual, de cine y televisión, y me parece que es un modelo muy interesante, imposible por los números que ellos manejan. Claro. Tienen audiencias de 900 millones por noche la televisión central china, pero me pareció que como hecho político, cultural, era muy importante realizar una coproducción. Así que en estos momentos la hemos iniciado. Ya se encuentra la directora china que va a dirigir, es una coproducción de documentales. Ya se encuentra acá en la Argentina, el 5 de agosto arriba el resto de su equipo, que son 9 personas más,
Y en septiembre un equipo de la televisión pública viaja a China y va a hacer prácticamente lo mismo que ellos van a hacer acá. Lo que ellos vienen a filmar en Argentina se llama Sorprendente Argentina y nosotros vamos a filmar Sorprendente China. Creo que es un primer paso interesante porque hemos consensuado lo que se llama una win-win situation, que cada uno aporte lo que pueda aportar y compartamos los derechos de ambas series. O sea que con el costo de 4 programas vamos a poder tener acceso a 8. Y sobre todo es que el público tan monumental de la televisión china pueda tener una idea qué es nuestro país, qué es la República Argentina y por qué es sorprendente. No solo en sus aspectos turísticos, la belleza de su geografía y digamos la variedad cultural que tiene nuestro país, sino también lo vibrante de Argentina, lo nuevo, qué está haciendo, qué exporta, cómo está con la tecnología, cuáles son las nuevas industrias que están surgiendo. O sea, ellos les interesa mucho a través de historias de vida poder mostrar esa simbiosis entre la Argentina más ancestral, llamémosle, y la Argentina del futuro que está creciendo y se está abriendo al mundo. Nosotros vamos a hacer prácticamente lo mismo con China, nada más que la mirada es de los argentinos y en el caso de nuestro país una mirada china. Miguel, muchas gracias. Gracias a vos. Estuvimos aquí en el Museo de la Inmigración, el Hotel de los Inmigrantes, en TMT Conversaciones, charlando con Miguel Pereira, cineasta, presidente del Directorio de Radio y Televisión Argentina.